Muy buenas a todos y a todas, mis queridos autosuficientes. Espero que estéis genial como siempre. Y bueno, hoy me gustaría hablaros un poco sobre un tema que muchos de mis allegados y de mis parientes me comentan a diario casi. Y bueno, es el tema del riego, un tema muy importante, ya que pues el riego es una de las claves, aparte de la luz, para que nuestras plantas sean sanas y no se mueran. Porque bueno, hay mucha gente que piensa que cuanta más agua eche, mejor va a ir la planta y a veces nos equivocamos, así que hoy me gustaría compartir con vosotros 10 reglas para que hagáis un riego efectivo y que vuestras plantas estén siempre bien sanas. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues como veis aquí tenemos un aloe de las que saqué en el vídeo, que os lo dejaré por aquí por si os interesa verlo. Y en la regla número 1 para hacer un buen riego es primero saber las necesidades de nuestra planta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una planta de aloe vera no va a tener las mismas necesidades que, por ejemplo, una planta de bambú, como la que podéis ver aquí. Así que lo más importante y lo primero que tenemos que saber antes de regar nuestras plantas son las necesidades hídricas que tienen cada planta. O sea, ser un cactus, por ejemplo, no tiene las mismas necesidades de agua que, no sé, pues un ficus, por ejemplo. Una necesita pequeñas cantidades de agua y otra necesita grandes cantidades de agua con más regularidad y una con menos regularidad. Así que lo más importante y una de las primeras reglas es saber qué tipo de planta tenemos y qué necesidades de agua tiene esta. La segunda regla para tener un buen riego es comprobar la cantidad de agua que contiene nuestra maceta. En este caso, lo que deberíamos de hacer, yo os recomiendo que podéis utilizar vuestro dedo, metéis el dedo y entonces al sacarlo podéis ver, si se queda manchado, quiere decir que hay humedad, quiere decir que no es necesario regarla. Solamente debemos regar cuando veamos que la tierra se está poniendo seca, pero nunca dejar que la tierra se quede seca del todo, porque entonces sí que puede ser que nuestra planta se muera de sed. Lo mismo es no regarla que regarla mucho. Si la regamos muy poco, pues seguramente se nos seque y se nos muera. Pero si la regamos mucho, también se nos puede pudrir. Así que, como siempre os digo, antes de regar, meted el dedo, haced una prueba, ver si hay humedad. Si hay humedad, no es necesario regar. Y si no hay nada de humedad, que veis que está seco, que se está secando, entonces es el momento de regar. La tercera regla, que para mí es una de las más importantes, es que cuando a la hora de regar hay mucha gente que suele regar solamente en la base de la planta, o sea, solamente la riegan por aquí. Y ese es un gran fallo porque si no regamos alrededor, lo que estamos haciendo es que las raíces no crezcan. Cuando regamos alrededor, estamos fomentando que las raíces vayan buscando el agua y entonces de esta manera nuestra planta va a crecer mucho más rápido y a su vez va a tener un sistema radicular mucho más fuerte que si se quedan todas las raíces en la base de la planta. Y otra de las cosas muy importantes es intentar no regar muchas veces, porque de esta manera va a pasar lo mismo, las raíces se van a quedar ahí y no van a buscar el agua. Si nosotros la dejamos pasar un poquito de ese, lo que va a pasar es que las raíces, al no tener agua, van a empezar a expandirse y van a empezar a buscar el agua. Así que de esta manera yo os recomiendo que lo hagáis, que no reguéis muchas veces, pero la vez que lo hagáis un riego abundante y si es en maceta, que veáis que la maceta drene por abajo. O sea, cuando reguéis, que el agua drene por los agujeros de la maceta. La quinta regla del riego, y para mí una de las más básicas también, es que tenemos que evitar que el agua se estanque. O sea, tenemos que intentar que cuando nosotros reguemos, el agua vaya drenando hacia abajo y nunca se estanque, porque en ese momento pueden aparecer hongos y otras enfermedades que afectan a las plantas. Y una de las cosas que más odio en el mundo y que todo el mundo tiene, pues para que no se le manche la casa o no sé para qué, que son los platos. Los platos hay que intentar erradicarlos, porque ¿qué pasa cuando tú riegas y el agua sobrante baja? Se queda en el plato y entonces va a tener una constante humedad ahí debajo y eso va a ser un foco de hongos y un foco de infecciones. Así que yo os recomiendo dos cosas. Una, que cada vez que reguéis y drene el agua, quitéis el plato, lo vaciéis y lo volváis a poner.
o que pongáis el plato, o sea, por ejemplo, si esto es el plato, pues entre la maceta y el plato poned alguna capa de tierra para que haya un aislante, para que el agua, o sea, el aire circule por debajo, porque no sé si lo sabéis, pero hay gente que solo piensa que las plantas viven de agua, pero las plantas, las raíces de las plantas necesitan agua y necesitan aire. Así que si nosotros tenemos el plato así, lleno de agua, la circulación de aire por abajo no va a existir, entonces se van a pudrir las raíces y nuestra planta va a morir. Así que esto es muy importante. Si ponéis un plato, elevarlo un poco y dejar que haya una circulación de aire por abajo, porque si no, la planta morirá. La regla número 6 es que, para mi gusto personal, hay que intentar regar en la mañana, bien pronto, o en la noche. ¿Por qué? Os preguntaréis. Es muy sencillo. Porque si regamos en la mañana o regamos en la noche, la planta va a tener más tiempo de poder, o sea, la planta no, las raíces de la planta va a tener más tiempo de poder absorber ese agua que si por ejemplo regamos a mediodía cuando está el pleno sol. Porque por ejemplo en mi zona, si regamos a las 12 de la mañana, hay una solanera muy grande, entonces la mayoría de ese agua se va a evaporar. Entonces no la va a captar las raíces, no la van a captar. Así que yo os recomiendo que intentéis regar o por la mañana o por la noche, para que de esta forma haya la menos evaporación posible. La regla número 7 es una regla que muy poca gente cumple y es regar suavemente y despacio. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos y echamos el agua ahí a piñón, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que la tierra se nos vaya, puede pasar que las raíces se queden al descubierto debido al golpe del agua y que la tierra se pira. Entonces hay que intentar regar despacio para que de esta forma el agua penetre bien y todas y cada una de las raíces que hay en ella puedan absorber ese agua, porque si lo hacemos deprisa y corriendo, pues mucha de ese agua se caerá, se le irá a las hojas o se irá fuera y no queremos eso. Lo que queremos es que la planta se drene muy bien y con suavidad. La regla número 8, que también es muy importante, es que tenemos que intentar no regar las hojas de la planta. Cuando regamos la planta estamos regando las raíces, no estamos regando las hojas. Sí que es cierto que hay otra forma de riego, que sería riego foliar, que sería regar a través de las hojas, pero en este caso no queremos hacerlo porque al regar las hojas pueden pasar dos cosas. Una, que le salgan hongos o que le salga cualquier tipo de enfermedad a la planta, y dos, que si ponemos la planta al sol y está mojada, puede hacer efecto lupa si el sol es muy intenso y nuestra hoja se va a quemar. Así que yo os recomiendo que cuando reguéis lo hagáis tranquilamente, con suavidad, como os he dicho anteriormente, y no mojar las hojas, solamente mojar la tierra, porque si mojamos las hojas se puede joder la planta. Y muchos diréis, pues cuando llueve se mojan las hojas. Obviamente sí, pero cuando llueve no podemos evitarlo. Sí, podemos taparlo, pero si no podemos evitarlo, pues no hay ningún problema. Se secará e intentaremos que no haya hongos, pero si os dais cuenta, en la época en la que más hongos hay es en la época de lluvias, y es justamente por eso, porque cuando se mojan las hojas pueden salir hongos o se pueden torrar. Así que intentar no mojar las hojas cuando reguéis. La regla número 9, que es una regla muy importante y que también mucha gente no la tiene en cuenta, y es que si nosotros tenemos nuestras plantas en el suelo, al aire libre, que no la tenemos en maceta, y bueno, aunque la tengamos en maceta también es lo mismo, no hay que regar lo mismo en invierno que en verano. ¿Por qué? Porque en invierno tenemos unas temperaturas y en verano tenemos otras temperaturas. En invierno hay mucho menos evaporación del agua y la planta necesita mucho menos agua que en verano, que hay mucha más evaporación y por lo tanto necesita más agua. Porque no sé si sabéis, pero la mayor parte del agua que se pierde en la planta es por la evaporación. Así que en invierno no hay tanta evaporación como en verano. Por lo tanto, no hay que regar lo mismo en invierno que en verano. Y bueno, la regla número 10, y creo que queda otra más, así que no os vayáis aún, es que si tenemos en maceta nuestra planta, o en el suelo, da igual, pero bueno, en maceta es más importante, tenemos que escoger un buen sustrato, un sustrato que tenga un buen drenaje, para que de esta manera, como ya os he comentado en otros puntos, el agua no se encharque y pueda llegar a todas las raíces, porque si el agua se encharca,
podemos tener hongo, podemos incluso pudrir la planta porque el cuello de la planta se ahoga y básicamente la planta se va a pique. Así que debéis de intentar tener un buen sustrato para que nuestra planta pueda tener un buen drenaje y una buena circulación de aire, porque como ya os he comentado antes, la planta no solo vive del agua, también necesita aire. Cuando yo estudié el curso de jardinería ya nos lo decían. En la tierra tienen que haber microporos y macroporos. Los microporos son los que contienen agua y los macroporos son los que contienen el aire. Así que es igual de malo no regar nada que regar mucho. Si regamos poco, la planta se seca, pero si regamos mucho, la planta se pudre porque no hay circulación de aire debido a que hay mucha agua. Así que yo os recomiendo que hagáis un buen sustrato para que de esta forma la planta pueda tener un buen drenaje y facilitar de esta forma el riego. Y bueno, el último consejo, el consejo 11, que se me escapaba, que es que no hay que regar igual cuando tenemos una planta en maceta que cuando tenemos una planta en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la planta en maceta, nuestra planta está limitada. ¿Por qué? Está limitada por la maceta. Si nosotros tenemos la planta en el suelo, la planta puede buscarse la vida, puede buscar, las raíces se pueden expandir mucho más y pueden buscar cualquier tipo de humedad o de agua que pueda haber alrededor de donde está esa planta. Pero si la tenemos en maceta, tenemos que regarla sí o sí, porque, ya digo, va a llegar un punto en el que las raíces seguirán buscando, pero llegará un momento en el que chocarán con la maceta y no encontrarán agua. En cambio, si la tenemos en el suelo, pues puede que haya cualquier humedad por esa parte del suelo y nuestra planta pueda aguantar más tiempo sin regarla. Por ejemplo, yo esta planta cada 3-4 semanas tengo que echarle un poco de agua. En cambio, las aloes que tengo en mi campo en el suelo, pues a lo mejor pasa un mes y medio o 2 y no les echo agua y están igual de sanas que estas. ¿Por qué? Porque esas pueden buscar la humedad. Esta no puede buscarla porque está limitada por la maceta. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que apliquéis estas fórmulas para que vuestras plantas se rieguen muy bien y tengan estén muy sanas, mejor dicho. Y bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo, como ya digo, que os suscribáis para no perderos nada. Y bueno, un saludo a todos y paz.